Buenas noches con todos ustedes. Que la paz y el amor de Dios siempre habite con nosotros. Muy contento de ser el portador de la palabra en esta noche para la comunidad, para la congregación. Y muy agradecido con Dios primeramente y con la cortesía del pastor Juan Carlos. Bueno, quiero compartir un mensaje que no sé cómo colocarlo como título. Es: la salvación es un regalo gratuito de Dios. Y para eso vamos a Efesios capítulo 1. Versículos 4 y 5. Efesios 1, versos 4 y 5. Amén. Leemos su santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de tu Santo Espíritu. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este es un texto que el apóstol Pablo escribió para hablar de la generosidad de la salvación de Dios a la humanidad. Los que estuvieron en un curso ayer conmigo, ¿quiénes estuvieron en un curso de Biblia ayer? Levanten la mano. Ay, qué bueno, la mayoría, y esto me ayuda mucho. Hicimos críticas responsables de las traducciones. ¿Y qué dijimos? Que la Biblia no se escribió en español, ni en inglés, ni en francés, sino en lenguas muertas que tienen sus propias estructuras gramaticales, morfológicas. Y que lo que leemos en español no es el original. Son traducciones que son aproximaciones, sujetas a algunos errores. Y voy a hacer algunas críticas bastante responsables y técnicas sobre el texto que hemos leído. Este texto ha sido para mucha confusión. Y hay una doctrina, que voy a hablar de la historia de esta doctrina, que le quita la generosidad y el alcance universal de la salvación. Y es la famosa doctrina de la predestinación, que consiste que Dios antes de la fundación del mundo escogió a unos para salvación y a otros para condenación. Y esta doctrina se ha mantenido por varios siglos y ha sido sustentada por varios teólogos y denominaciones. Y esto me preocupa, porque si mantenemos el pensamiento de que Dios murió por algunos y por otros no, estamos poniendo límites a la sangre de Cristo. Estamos poniendo obstáculos a la vocación universal del llamado de Cristo para todos nosotros, sin razas, ni colores, ni estratus económico. Todos somos invitados al regalo más inmerecido, que es la salvación. Y ese es el propósito de la evangelización. Por muchos siglos, desde la predicación apostólica de los apóstoles propiamente, siempre el mensaje ha sido una invitación a la salvación universal.
Y ahí está el fundamento de las misiones. Si Cristo escogió a algunos para salvación y otros para condenación, entonces ¿para qué predicamos? ¿Y para qué hacemos el llamado al altar? Si ya Dios tiene un listado oculto. No, la salvación, como dice el apóstol Pablo, y voy a hacer una crítica a algunas palabras importantes. Según nos escogió, y esta palabra es correcta, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y mire lo que dice, en amor ágape, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta palabra es la raíz de la confusión para muchos, donde dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, como que nos predestinó. Y hay otros textos del mismo Nuevo Testamento que se ha traducido como predestinar. Hemos sido predestinados, o sea, como que escogidos. Y hay una doxología final en la famosa parábola que Jesús contó sobre los 5 grupos de trabajadores que fueron a trabajar en la viña en distintas horas. El dueño de la viña primero invitó a un grupo, después a la media de la mañana otro grupo, después al mediodía otro grupo, en la mitad de la tarde otro grupo y al final, faltando más o menos una hora, invitó al último grupo y a todos le pagó un denario. A todos le pagó un denario. Y los que fueron a trabajar, los últimos grupos, contentos. Ellos no merecían el denario porque no habían trabajado todo el día. Los que merecían el denario fueron los que aguantaron todo el día, o sea, el primer grupo. Y el denario era lo más básico para sobrevivir una familia de 4. Y los últimos, los primeros critican a los últimos y critican al dueño de la viña. Dice, no es justo que nosotros hemos trabajado todo el día y recibamos la misma paga que los que trabajaron pocas horas. No es justo. Y mire qué le contesta el dueño de la viña: déjame ser bueno con lo mío, yo soy generoso. O sea que el propósito de la parábola es decir que en el reino de Dios hay mucha generosidad de salvación. Y en el último versículo 15 dice, muchos, hay una parte última que daña la parábola, que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esa frase le pone el picante de la predestinación y está solamente en la Reina Valera. En muchas otras versiones, ese versículo 16 es el versículo 16b, no figura en la mayoría de las Biblias. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es una frase típica de la predestinación, que Dios llama a muchos, pero Él mismo escoge a pocos. La propia terminación de la parábola es: los primeros serán últimos y los últimos primeros. Esa es la propia conclusión. Pero que muchos sean los llamados y pocos los escogidos condiciona el significado de la parábola y tiene fecha y tiene copistas responsables que incluyeron esa última frase para condicionar la parábola y decir que la parábola sustenta la predestinación. Ustedes investiguen y se toparán con esa sorpresa. Y muchos textos ya llevan esa palabrita, que en algunos casos son añadidos posteriores, como la parábola Mateo 20, en el versículo 16, la última frase
es un agregado posterior que nunca la va a encontrar en otras versiones. Y hablemos sobre eso. El tema de la predestinación no tiene origen divino, sino origen de la filosofía griega. ¿Por qué? Siempre la teología del Antiguo Testamento pensaron que la salvación es una invitación generosa de parte de Dios. ¿A quiénes? A todos los seres humanos de buena voluntad. Hablemos de la teología del Antiguo Testamento. Los judíos eran bien racistas. Ellos creían que el pueblo, su descendencia, era la descendencia que él escogió para la salvación del mundo. Y aún así, ellos pensaban que aunque ellos eran el pueblo escogido, no solamente era para ellos mismos, sino que el pueblo escogido de Dios era como una iluminación, una luz para invitar a una salvación a todas las naciones. Y eso lo vemos en el profeta Isaías. Si ustedes leen Isaías, Isaías habla de una salvación universal por medio del pueblo escogido. Y es más todavía, siendo racistas los judíos, ellos predicaban la fe judía e inclusive para los que no eran judíos. Y si venía un prosélito, ¿quién era un prosélito? Uno que venía de otro pueblo, de otra raza, simpatizante a la fe. Y aún así, ellos permitían que los prosélitos de otras culturas vivieran y abrazaran la fe judía. Pensaban que la salvación era un regalo generoso de Dios para la humanidad a través del pueblo escogido por Dios, dirigido por un Mesías. Y nos metemos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene una vocación universal a la salvación. Y uno de los dones importantes de la iglesia primitiva fue predicar un mensaje que llegara a todo mundo. Y entre más se conviertan las personas, más grande y más mérito tiene la sangre de ¿quién? De Jesucristo. Y Cristo derramó la sangre no para un puñado de hombres que Dios escogió. Cristo derramó la sangre en forma ilimitada para invitar a millones de personas que con su libre albedrío quieren abrazar la fe de la salvación. Y ahí se vuelve meritorio la predicación de la iglesia. La iglesia de Jesucristo, todos ustedes estamos llamados a predicar una salvación universal. Todos somos candidatos al cielo, siempre y cuando por la fe aceptemos a Jesucristo como nuestro único Salvador. Ese es el mandato divino. Cristo no murió por unos pocos, murió por todos. Y entre más se salve la humanidad, más grande es la gloria y el poder salvador de Dios. Y la pregunta es, ¿quién inventó esta palabra de la predestinación? Hagamos un reencuentro histórico. La palabra griega es proorizo. Y si ustedes buscan en el diccionario o en la concordancia de Strong, va a decir que proorizo significa predeterminar, predestinar. Y ustedes van a decir, ¡ay! Ahí está. Como dijo Cantinflas, ahí está el detalle. Porque está en una concordancia. Pero cuidado, esas concordancias no son verdades científicas. Lo que vimos ayer, las lenguas antiguas son muy complejas, muy ricas y muy amplias. Los significados de las palabras van cambiando en la dinámica de la historia. Una palabra de hace 500 años no necesariamente en la misma lengua después de 500 años. Ha ido cambiando
su forma semántica, su significado y su aplicación, como plorizo. En la cultura griega, 4 siglos antes de Cristo, el término prorizo significaba llamar, invitar, convocar. No significaba predestinar, sino llamar, convocar, invitar. Y tenía una connotación universal. Dios llama, Dios invita a los que quieran aceptar la invitación. Pero cuando se formó el latín es hijo del griego, el latín le colocó al prorizo la connotación de predestinar, predeterminar y darle un sentido más exclusivo. Y le quitaron la connotación universal, sino algo más exclusivo. ¿Y sabe dónde nació esta doctrina? Esta doctrina de la predestinación, que le quita el carácter universal de la salvación, nació bajo la influencia pagana griega. ¿Han escuchado un filósofo llamado Platón? ¿Sí? En el siglo IV, Platón creía en el dualismo. Él decía que había 2 mundos diferentes: el mundo de las ideas y el mundo de la materia. El mundo de las ideas era un mundo perfecto, espiritual, abstracto, donde estaban todas las ideas perfectas. Pero el mundo material era imperfecto, finito, pecaminoso. ¿Y cómo concebía el origen del hombre? Supongamos, Marcel. Este es mi amigo Marcel. Él decía, Platón, antes de que Marcel naciera como niño, la idea de Marcel, lo que la Iglesia Católica Romana llamó después alma, la idea de Marcel, el alma de Marcel ya preexistía en el mundo de las ideas. Y venía un demiurgo, como un artífice, un semidios, tomaba a Marcel como idea, como alma, y Marcel como idea era bonito, perfecto, bello. Pero este demiurgo sinvergüenza tomó la idea de Marcel y lo plasmó en un cuerpecito lleno de defectos. Entonces ahí apareció Marcel como ser humano. Pero ¿qué es la muerte para Platón? La muerte es el retorno, es el regreso del alma. ¿A dónde? Al mundo de las ideas. Ahí nació la palabra predestinar. Y decía Platón, todas las ideas, sinónimo de alma, están predestinadas a retornar al mundo de las ideas. ¿Quedó claro eso? O sea, la predestinación significa un solo destino del alma. Pero eso lo dijo un filósofo griego que no era cristiano y 4 siglos antes de Cristo. Pero después de Cristo apareció un santo, no sé si lo han escuchado, llamado Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona, en el siglo IV, cristianizó la predestinación griega. Escuchen bien, él la cristianizó. Y él dijo, todas las almas están predestinadas a la salvación. Quedémonos ahí. Agustín de Hipona nunca pensó en la condenación de las almas o en el juicio que Dios le hacía a las almas. Él siempre pensó en una predestinación positiva, que las almas siempre van a retornar a ¿dónde? Donde vino, al cielo. Porque la Iglesia Católica antigua sí creía que las almas ya preexistían en el cielo. Y cuando nació un niño, era que un alma venía y se encarnaba en el niño. Y después de muerto, el alma regresaba. O sea, que estaban predestinadas. Yo me acuerdo, mi mamá fue monja salesiana. Cuando dejó el convento, se casó y nací, ella me adoctrinó así. Decía, mijito, aunque usted sea feíto, su alma es bonita.
su alma retornará al cielo. O sea que un ala del catolicismo siempre manejó una predestinación positiva. Pero ¿qué pasa con la condenación? Esa es la pregunta. Porque también la Biblia habla del juego eterno para los que no obedecen el llamado. Y así sucesivamente. Y la predestinación influenció en un hombre llamado Jerónimo, contemporáneo de Agustín de Hipona. Jerónimo fue el primer biblista que tradujo la Biblia en griego, hebreo, arameo al latín. Es lo que se llamó la famosa traducción de la Vulgata latina. Y Jerónimo fue el que puso la palabra prorizo en latín, lo puso en la Vulgata. Es por eso que cuando dice la Biblia somos predestinados, es una influencia de la Vulgata latina. Y en la última parte del versículo 16 de Mateo 20, que muchos son los llamados y pocos los escogidos, es un agregado de la Vulgata latina que no está en los manuscritos en las lenguas originales. Interesante esto. Y así fue hasta que vino la Reforma. La Reforma protestante apareció en el siglo XVI. Y los que impulsaron la predestinación como doctrina fueron algunos, no todos, algunos teólogos protestantes. Por si acaso no fue Martín Lutero. ¿Sabe cómo se llama el teólogo protestante que adoptó la doctrina de la predestinación como una doctrina evangélica para algunos sectores de las iglesias? Ulrico Zwinglio, el reformador de Zúrich. Él dijo: hay dos grupos de personas que Cristo escogió. Escuchen bien, aquí viene la parte más radical de la predestinación. Un grupo se llaman los reprobos. ¿Quiénes son los reprobos? Las personas que Dios eligió para la condenación. Y los que se condenan también alaban al Señor, porque Dios muestra su soberanía. Pero hay un segundo grupo, los electos. Ellos fueron escogidos para la salvación eterna. Fue Zwinglio el que radicalizó que la salvación son para algunos escogidos. Y hay muchos que son escogidos ¿para qué? Para el fuego eterno. Y yo le pregunto a Zwinglio, entonces si es así, ¿para qué predicamos? ¿Y sabe qué dice él? Solamente el propósito de la evangelización y de la predicación es para concientizar a los que ya han sido escogidos a ser salvos. O sea que la predicación no es para todos, es para crear conciencia a los electos. Entonces, con este pensamiento, Zwinglio está diciendo, reformador de Zúrich, que la salvación y la sangre de Cristo es una sangre totalmente limitada para algunos que Dios mismo escogió. Y yo me pregunto, si la salvación es finita y si la salvación es limitada para algunos, entonces ¿para qué nosotros estamos acá? Si los que ya son salvos, ya son salvos. ¿Para qué gastar tanto dinero para las predicaciones, campañas evangelísticas, mandar misioneros? Los que son electos son. Y si la iglesia invierte recursos en la predicación, es porque somos llamados a la salvación. Y entre más prediquemos, más almas se salvarán. Porque la sangre de Jesucristo es infinita, no tiene límite. Y ese es un regalo que Dios nos dio. Por eso predicamos. Y viene otro teólogo
llamado Juan Calvino. Juan Calvino. ¿Usted cree que lo han escuchado más a él que a Zwingli, sí o no? Juan Calvino fue más moderado. Él dijo: la predestinación es un ejemplo de soberanía, que significa que Dios está en control. Y como Dios es soberano, Él ya sabe quiénes se salvan y quiénes se condenan. El concepto de Calvino es mucho más misericordioso y más suave, pero aún él mantiene el concepto de la predestinación como un llamado solamente para un grupo de personas que el mismísimo Dios decidió escoger para salvar. Hermanos, si aceptamos esta doctrina, yo no sé qué hago acá. Yo no sé para qué apoyo las misiones. Entonces, ¿para qué predicamos en las campañas? ¿Y para qué predicamos a los inconversos? Si ya Dios predestinó a algunos para ser salvos, entonces en vano es la misión de la iglesia. Hermanos, la sangre de Cristo es universal. Él murió por todos nosotros. Esto hace atractivo la predicación. Esto hace atractiva la tarea misionera de la iglesia. Esto hace atractivo el crecimiento. ¿Sabe que las iglesias, y esto es interesante, las iglesias que creen en la predestinación no crecen? ¿Cuáles son? Varias iglesias históricas. Las iglesias de corte calvinistas, como algunas presbiterianas y otras, son iglesias que el trabajo misionero no es bien forjado ni fundamentado, porque con el concepto de la predestinación ellos no se esfuerzan en una predicación universal del evangelio. En cambio, las iglesias que creen que la salvación es un acto generoso de Dios, es una oferta gratuita, ilimitada para todos los seres humanos de buena voluntad, son las iglesias que crecen. Un ejemplo, nosotros los pentecostales. Dicen que nosotros los pentecostales venimos de la teología de Arminio. Yo discrepo. La predicación de una salvación universal no es de Jacobo Arminio, es de la Biblia. Es de Jesucristo. Es un mensaje apostólico. Y ahí entendemos a Pablo. Si Pablo se esforzó fundando iglesias en todos sus viajes misioneros, Pablo estaba convencido en su cerebro que Cristo murió por la humanidad. Oiga, y no solamente la humanidad, también Pablo cree que la creación es parte de la salvación. Él habla de una redención de la misma naturaleza. Habla de que la creación gime por ser redimida. O sea que la salvación, aparte de ser infinita, la salvación, aparte de ser universal, también la naturaleza, la creación es redimida por la sangre de Jesucristo. Oiga, hermanos, Cristo no quiere un grupito. Cristo quiere todas las almas, porque Él es el Señor de la humanidad y Él es el Señor de la historia. Y Él ama al humano, porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Hermanos, tengamos cuidado con estas doctrinas. Esta doctrina ha hecho un terrible mal a la iglesia de Jesucristo. Ha hecho un terrible mal. Y yo creo que el diablo quiere que nosotros pensemos así para no esforzarnos en la tarea de un mensaje de salvación universal. El diablo quiere que la iglesia se cruce de brazos para que la predicación de Cristo no llegue a los rincones de la tierra. Pero no es así.
Cristo quiere que su mensaje liberador y salvador llegue a todas las almas que existan, porque todos fuimos llamados a vivir el cielo. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos.